Listo, chicos, entonces muy buenos días para todos, ya los había saludado, muy buenos días para los que vayan a ver el video. Entonces, el día de hoy vamos a ver el conjunto vacío. Bien, ¿qué conocemos nosotros como conjunto vacío? Ah, mira, ya se ve diferente. Debe ser por lo que coloqué a grabar, salió las herramientas de... Porque eso yo lo tengo oculto. Bueno, igual no influye. Listo. ¿Qué entendemos por conjunto vacío? Un conjunto con cero elementos, ¿cierto? Entonces, ¿cuál podría ser la característica que yo puedo dar de este conjunto? Entonces, ¿se conoce un conjunto vacío o se considera un conjunto vacío? Aquel que, coloquemos, carece de elementos. Eso es un conjunto vacío, es aquel que no tiene elementos. ¿Listo? ¿Alguien sabe algún ejemplo o me puede regalar algún ejemplo de conjuntos vacíos? Obviamente por comprensión o pues por extensión no me lo pueden dar porque la extensión de un conjunto vacío es simplemente colocar los corchetes y no colocar nada. ¿Listo? ¿Alguien me puede regalar un ejemplo por comprensión? Digamos el conjunto A que sea igual a. Ya les había dicho que a mí me gusta iniciar siempre con el conjunto de elementos que voy a utilizar, ya sea en el conjunto de naturales, ya sea el conjunto de enteros, ya sea el conjunto de los racionales o de los reales en sí. Entonces, arrancamos con cuál quieren. Enteros, naturales, naturales. Listo, entonces vamos a colocar un n que pertenece a los naturales. Bien, tal que, ahora sí, aquí es donde la condición juega un valor importante para poder denotar el conjunto vacío. ¿Sí? Lo puedo utilizar ya sea por conjunto, por intervalos, por igualdades, que es como lo más fácil, o utilizar ecuaciones, ahí sí lo dejo a criterio de ustedes. Más o menos para que tengan conocimiento o se inspiren, tal que vamos a mirar los números que hay entre uno y 2. Cuando yo coloco los números entre uno y 2, nótese que estoy utilizando el menor que, no estoy colocando el menor o igual que, quiere decir que aquí no me incluye ni el uno ni el 2. Y como yo estoy hablando de los números naturales, efectivamente, ¿cuántos números hay entre uno y 2 si no los estoy incluyendo? ¿Infinitos? Ninguno. No hay elementos. ¿Qué ocurre si yo cambio solo el conjunto? ¿Qué pasa si yo en vez de colocar los naturales coloco los enteros? ¿Me altera el conjunto vacío? ¿Cuántos elementos que pertenezcan a los enteros se encuentran en ese intervalo? Ninguno, ¿cierto? Ahora, ¿qué tal si lo cambiamos por este? ¿Sigue siendo un conjunto vacío? Ahí sí ya no es un conjunto vacío. Y efectivamente, como lo dijo Luis ahorita, sería un conjunto ¿qué? Infinito, porque hay infinitos elementos en ese intervalo tan pequeño. Entonces, nótese cómo es necesario aclarar el conjunto en el cual vamos a trabajar. ¿Listo? Y no incurrir de pronto en errores que por dárnoslas de sofisticados utilicemos los números reales o los números racionales para denotar un conjunto vacío y nos podamos estrellar porque efectivamente si miramos en los reales o en los racionales nos vamos a encontrar infinitos números ahí. ¿Listo? Entonces tenemos, voy a dejar los enteros. Bien, ya les di la primera noción, otro conjunto.
Se los voy a colocar más sencillo. Los X que pertenecen a los racionales, tal que denme una condición de tal forma que ese conjunto sea vacío. ¿No? Bueno, vamos a, señor. Bueno, entonces vamos a decir que los X menores que 0 y los X mayores que 3, por ejemplo. Recuerden la función que tenía ese y en lógica proposicional. Si dice y, ¿qué implica? ¿Se acuerdan la tabla de certeza? ¿De verdad? Que sabíamos que era verdadera la afirmación, sí que, Luis. Si las dos son verdaderas, o sea, quiere decir que se tienen que cumplir las dos. O sea, un número tal que X sea menor que 0, pero mayor que 3. ¿Hay alguno? Por consiguiente, ya estoy denotando que este conjunto ¿es qué? Vacío. O también puedo decir que A es igual a B en este caso, ¿cierto? Porque es un conjunto totalmente vacío, no hay elementos. Bien, vamos por otro. R que pertenezca a los reales. Piensen una de tal forma que esto sea un conjunto vacío. Ya con los reales es un poco más complicado pensarlo, ¿sí o no? Pero es simplemente jugar con lo que conocemos nosotros de expresiones algebraicas y con desigualdades, por ejemplo. ¿No se les ocurre ninguna? ¿Qué tal pensar en los R's menores que 0? ¿Este conjunto sería vacío o no? Ayúdenme a pensar, ¿este conjunto sería vacío? Hasta el momento no. ¿Cuántos elementos tiene? Infinitos. Pero entonces, ¿qué tal si yo le coloco esto? Los R elevado al cuadrado menores que 0. ¿Hay posibilidad de encontrar una base elevada al cuadrado y que sea menor que 0? Imposible, ¿cierto? ¿Por qué? Porque todo número elevado a una exponente par me va a dar un número positivo. Entonces, de esta forma estoy manifestando que esto va a ser un conjunto vacío. Si se han dado cuenta que para expresar el nombre de los conjuntos estoy utilizando letras mayúsculas y para utilizar elementos o nombrar elementos estoy trabajando con letras minúsculas. Ojo con esa parte. Siempre que denotemos un conjunto, siempre lo vamos a denotar con letra mayúscula y los elementos de los conjuntos con letra minúscula. Nuevamente, vamos a incluir los Q que pertenezcan a los números reales, tal que una ecuación, x al cuadrado más 1 sea igual a 0. ¿Cumple mi condición inicial de conjunto vacío? ¿No? Lo mismo que había dicho, cualquier número elevado al cuadrado me va a dar positivo, cualquier número elevado a un exponente par me va a dar positivo. Exactamente, si coloco 0, por ejemplo, que sería el número más pequeño, por decirlo así, porque si coloco un número negativo, igual me va a dar positivo. Entonces, 0 elevado a la 2, 0, 0 más 1, 1, 1 es diferente a 0. Por consiguiente, no hay ningún elemento que cumpla esa condición, así que este conjunto también será vacío. Ahora, ¿cuál es la simbología que nosotros utilizamos para denotar un conjunto vacío o que hay 0 elementos?
un círculo y con la línea. Entonces, el símbolo que me representa el conjunto vacío es esto me representa el conjunto vacío, que tiene 0 elementos. De ahí también podemos pegarnos de que por eso 0 es un número natural. Reitero, cuando yo les di la definición, cuando estuvimos trabajando con el conjunto de elementos de los números naturales y que yo les dije que desde mi punto de vista, desde mi forma de pensar, para mí 0 es un número natural. ¿Por qué lo digo y por qué hago la aclaración? Porque efectivamente hay libros donde no denotan al número 0 en los números naturales. ¿Cuándo denotan al 0? Cuando trabajan ya los enteros y lo trabajan como un elemento aparte, que utilizan los z negativos unido con 0, unido con los z positivos. Entonces hago esta aclaración porque de pronto ustedes, como son tan letrados y les gusta leer tanto, van a leer un libro de lógica, puede ser, o de las bases de las matemáticas y van a decir, pero mira, acá dicen que 0 no es un número natural. Hay muchos matemáticos que no consideran al 0 como un número natural. Hay muchos. Es más, hay culturas enteras. Los romanos, por ejemplo, no consideraban el número 0. Si nosotros podemos mirar los números romanos, ¿desde dónde arrancan? Desde el 1. Para ellos no existía el 0. ¿Sí? Entonces, no es simplemente de algunos cuantos, sino habían culturas completas que para ellos no existía el 0 y no veían la necesidad de expresar el número 0. Pero pues al ir evolucionando, por ejemplo, en la parte de conjuntos, cuando decimos que el conjunto tiene 0 elementos, o sea, es vacío, ¿cómo expresamos nosotros con el vacío? Con 0 elementos. Estamos contando. Lo mismo cuando yo les dije, ¿cuántos dinosaurios hay? 0. ¿Cuántos hombres perros hay acá en el salón? 0. ¿Sí? Porque otra vez vamos a entrar en discordia por esa risa. No confían en uno, no le dan la oportunidad, ¿cómo van uno a argumentar que realmente es así? Bien, en especial Luchito, que Luchito se ve que es el más serio de todos. Sí, señor. Listo, siguiente, subconjuntos. ¿Qué entendemos nosotros por un subconjunto? Un conjunto que se encuentra en el interior de otro conjunto. Entonces, un subconjunto es un conjunto más pequeño o igual contenido en otro conjunto. Bueno, hago la pregunta, ¿por qué aclaro que igual, bueno, más pequeño sí lo tenemos la noción, pero ¿por qué hablamos de que igual? Yo puedo denotar que el conjunto A es subconjunto del conjunto A, ¿sí? Porque todos los elementos están dentro del conjunto A. Bien. Ahora, ¿dónde hemos visto nosotros esta parte de subconjuntos? ¿En dónde lo hemos visto, no? ¿Nadie lo ha visto? ¿En dónde? Cuando iniciamos el curso de conjuntos que empezamos a hablar de los números reales. Yo dije que los números reales estaban compuestos por subconjuntos o conjuntos más pequeños, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Los dígitos, los naturales, los enteros, los racionales, los irracionales eran subconjuntos de los números reales. Y unidos todos estos forman
los números reales. Es más, les dije que los dígitos eran un subconjunto de los naturales. También les dije que los naturales eran un subconjunto de los enteros. También les dije que los enteros eran un subconjunto de los racionales. Y los racionales un subconjunto de los números irracionales. ¿Sí o no? Hay convencidos que los reales, los racionales son subconjuntos de los irracionales. Son conjuntos. Ah, pero entonces, ¿por qué tragan enteros? Son conjuntos totalmente diferentes. Ojo, los racionales unidos con los irracionales sí conforman los números reales, porque son conjuntos totalmente diferentes. ¿Sí? No tienen ningún elemento que esté en los racionales y que esté en los irracionales. Recuerden que no sé si les coloqué las características. ¿Cuál es la característica de los racionales? Que se escribe la forma P sobre Q. Y de los irracionales, que no se puede escribir de la forma P sobre Q. ¿Listo? Entonces son conjuntos diferentes. Bien, entonces vamos a dar la definición de subconjunto. Vamos como con la primera vez. Entonces digamos que sea A y B dos conjuntos diremos que A es subconjunto de B, y se escribe ¿cómo se denota? A subconjunto de B. El símbolo de subconjunto es este. ¿Sí? Por decirlo así, el que se encuentra al lado izquierdo o al lado de la barriguita es el que se encuentra contenido en el otro. Ya sea que sea más pequeño o que sea igual. ¿Listo? Es más, dijimos que dos conjuntos eran iguales cuando X pertenecía a A y X pertenecía a B. Ahorita voy a dar otra definición de igualdad de conjuntos, pero con subconjuntos. ¿Listo? Entonces, si A es subconjunto de B, si para todo X que pertenece a, creo que se me quedó como mayúscula. Listo. Para los X que pertenece a A y se cumple que X pertenece a B. Ojo, no se vayan a confundir con esta definición porque si la analizamos puede parecerse a la igualdad de conjuntos, ¿cierto? Cumple la condición, pero nótese que el conjunto A se encuentra en el interior del conjunto B. ¿Cómo demuestro eso? Que todos los elementos de A pertenecen también a B. Pero si A es más pequeño, quiere decir que todos los elementos de B no pertenecen a A. ¿Sí? Un ejemplo. A es igual a 1, 2, 3, 4. Y B es igual a N que pertenezca a los naturales. ¿Sí? ¿Cuántos elementos tiene B? Infinitos. ¿Por qué? Porque son todos los números naturales. Ahora,
A pertenece o es subconjunto, perdón, de B. Claro, un X que pertenece a A y un X que pertenece. Oye, parecía que se le hubiera acabado la tinta al esfero. A ver. Pero cierto, si yo como rayó, como si le hubiera acabado la tinta. Mi madre, la tecnología lo sabe. ¿Cómo será que lo hace uno semejar que realmente está haciendo con el esfero? Pero lo sacudo a ver si. Ya. Pertenece a B. Pero denótese que 5 pertenece a B, pero 5 ya no pertenece a A. Entonces, acá yo puedo decir que A es subconjunto de B, pero efectivamente B no es subconjunto de A. ¿Listo? B no es un subconjunto de A. Otro ejemplo también que hemos visto nosotros que es muy similar, aunque ya lo hemos usado, no, es que este es el ejemplo uno. Se sabe que, dos puntos, los dígitos es subconjunto de los naturales subconjunto de los enteros subconjunto de los racionales y los racionales subconjunto de ¿quién? ¿De quién? De los reales, muy bien. Pensé que me iban a decir ahorita irracionales otra vez. De los reales. Eso nosotros ya lo sabemos y lo estuvimos trabajando. Ahora miren esta contenencia y lo vamos a ver más adelante. Los dígitos es un subconjunto de los reales. ¿Sí o no? ¿A qué se les parece esto? ¿No se les parece como un silogismo disyuntivo? Hipotético, perdón. ¿Sí se acuerdan? Que si P entonces Q y Q entonces R, entonces podemos decir o podemos concluir que P entonces R. Y tranquilos que si les dio dolor de cabeza, todo esto ahorita se relaciona más adelante. Oh, ¿listo? Conjunto sí, solo sí pertenece a X. Uy, estas demostraciones de acá son muy bacanas. Son muy bacanas. Bueno, son muy bonitas. Van a soñar así todo chévere. Se van a acostar con una cara de felicidad. Bien. ¿Qué otra cosa podemos considerar? Ejemplo 3. Consideremos los conjuntos A para los n que pertenece a los naturales. Recuerden que ustedes pueden iniciar como deseen, no está mal. A mí me gusta más iniciar mostrando con qué conjunto vamos a trabajar. Siempre me gusta los n que pertenecen a los naturales, los n que pertenecen a los reales, los x que pertenecen a los racionales, tal que, y ahí sí doy la condición que necesito que sea más rasgada. Creo que me atrevo a decir que esta sería como la condición general, por decirlo así, que le va a decir al estudiante o al lector más bien que con qué conjunto vamos a trabajar. ¿Listo? Bien, entonces los n tal que n menos 1, n menos 2 igual a 0 y el conjunto B sea igual a 0,1,2,3,4.
Y viene una pregunta para ustedes. ¿Qué condición se cumple? A, subconjunto de B, o B, subconjunto de A. No coloquemos O, coloquémosle coma, porque puede que también sean van. Ah, pues madre. Exactamente, o puede que también sea ambos. O en su efecto, ambos. Bien, ustedes me van a decir o me van a argumentar allá en sus casas, los que están viendo el video, pueden pausarlo, pues me siento todo un youtuber. Pueden pausar su video mientras van pensando, ¿ok? Miremos a ver qué conjunto o qué condición se cumple. Tenemos tres condiciones: que A sea subconjunto de B, que B sea subconjunto de A, o que se cumpla ambos. ¿Qué creen ustedes? Para yo poder hacer esta afirmación, cualquiera de las tres, efectivamente ya tenemos los elementos de B. Necesito sacar por extensión los elementos de A. ¿Sí o no? ¿Y cómo hacemos eso? Nosotros ya sabemos que el producto entre dos factores para que sea igual a cero implica que alguno de estos factores sea igual a... Mierda, ¿qué pasó con fundamentos matemáticos? Gracias, Abril. ¿Sea qué? Bien, sea cero. ¿Ustedes no recuerdan eso? A por B es igual a cero, sí, solo sí. A es cero o B es cero. ¿No vieron eso? Sí, eso lo vieron en la escuela, como en primero, ¿no? A mí me enseñaron eso en primaria, en primer, no, como en prejardín. Sí, en párvulos. Entonces, ¿cuántos términos, cuántos factores tenemos acá? Términos no, perdón, factores, porque realmente solo tenemos un término. Recuerden que los términos se diferencian o están separados por dos operaciones, suma o resta. Y factores son los elementos que generan un producto. Aquí tenemos tres factores, ¿sí? n-1 y n-2. Bien. Denóteme en el conjunto por extensión del conjunto A. Oiga, sí, pensándolo bien, si aguanta volverse youtuber. ¿Ustedes saben cuánto gana Julio Profe? Ese man se gana como 15 palos. ¿A Julio Profe? ¿Al mío? ¿En Física para Todos? Ese canal lo creé para hacer la página de Física para Todos. El trabajo de mi tesis fue una página físicaparatodos.com.co, pero no volví a pagar el dominio, entonces creo que ya me la bajaron. Y ahí subí, uy, esa página me quedó, sino que eso quita mucho tiempo. Y para enseñar a los chicos del concepto de aceleración, cogí en esa época, pues yo era Gonobayquerrea, entonces no sé si saben qué es eso. Es un grupo de moteros, como el grupo más grande de moteros. Éramos de acá de Boyacá, entonces le dije a unos amigos de ahí, nos reunimos 10 motos y empezamos a hacer piques. Entonces grabábamos con 3 cámaras y un dron y todo eso lo subimos, hice yo el video, entonces el estudiante miraba desde cero, miraba el tiempo que tardaba porque le colocaba el tacómetro, el cronómetro para que mirara el tiempo, las distancias y le decía colocando, entonces él tenía que encontrar la aceleración relativa más o menos aproximada porque tengan en cuenta que no es una aceleración constante, ¿no? Pero, claro, y al estudiante eso le llamaba la atención ver un Z1000, SR1000, sí, pero lo motivaba. Yo, por ejemplo, ¿qué hacía en el colegio cuando daba física? Compré una pista Holwis de 20 cositos, de 20 pedazos, los pegué y por las escaleras, entonces soltaba un carro y ¡shum!
Entonces los chicos desde acá, obviamente aproximado porque no teníamos fotoceldas para que tomaran los tiempos. Pero entonces de acá le arrancamos, y empezaron a tomar tiempo los chicos. Y eso eran felices arrojando carros por todo lado. Una vez yo me acuerdo que estaba haciendo el movimiento circular, entonces cogí un borrador y empecé, estaban dando la diferencia entre velocidad angular y velocidad lineal. La angular es la velocidad con la que da la rotación y la lineal es cuando es una velocidad tangencial, ¿sí? Entonces estaba yo así, claro, yo atinándole a los chinos por ahí metidos debajo y yo a ver a cuál cascada, cuando ¡pum! Solté, ¡pah! Pues puta, me masco un vidrio. Nombre del laboratorio, ¿cómo romper un vidrio en física? Nada, pues si se reían los chinos, me tocó pagar 20.000 pesos. Bien, no me preocupa el pelado que va a ver el video, va a decir, no, bueno, ¿y eso qué me influye acá? Bien, listo, ya, yo creo que ya porque el video se nos va a hacer muy largo. ¿Cómo sería? ¿Cómo es? Pues, ¿cuál es el conjunto por extensión de A? Pues miremoslo a ver, vamos a sacarlo. A ver, para eso primero n igual a 0, ¿sí? Que es el primer factor. Vamos a tomarlo acá, primer factor. Entonces, los n igual a 0, ya sabemos que 0 es un elemento de A. ¿Listo? Vamos ahora por n menos 1. Entonces, n menos 1 igual a A. Quiere decir que n es igual a... Es que igual a 0, perdón. O sea, n es igual a 1. Quiere decir que 1 ya es un elemento de A. Y el último factor, n menos 2 es igual a 0. Quiere decir que n es igual a 2. Entonces, fíjese que aquí tenemos un elemento, dos elementos, tres elementos. Quiere decir que por extensión A es igual al conjunto 0,1,2. ¿Cuántos elementos tiene A? Tres elementos. Ya sacamos el conjunto por extensión. Ahora, ¿creen ustedes que podemos argumentar cuál de las tres condiciones se cumple? Claro, sí, señor. ¿Cuál sería, Luis? A subconjunto de B. Esta es la que cumple. ¿Listo? Entonces, ¿qué significa eso? Que primero nosotros debemos ¿qué? Denotar los conjuntos por extensión para que sea más fácil analizar si realmente es subconjunto o no lo es o son iguales. ¿Listo? ¿Alguna duda con relación a eso? ¿Sí o no? ¿No? Bien, continuamos entonces. Vamos a dar otra definición. ¿En qué definición vamos? ¿En la 2? Definición 1, sí, definición 2 entonces. Entonces, la relación de conjuntos satisface ¿qué? Dos puntos. Esta aclaración la quiero hacer porque va a ser muy útil a la hora en que vayamos a ver el conjunto de partes. Bien, el conjunto de partes son conjuntos que se encuentran en el mismo conjunto. Conjuntos formados efectivamente por los elementos del conjunto. Entre ellos está vacío y el conjunto en general. Por eso voy a hacer la aclaración acá de subconjunto. ¿Qué quiero decir aquí? Que para cualquier conjunto A, cumple que vacío es subconjunto de línea A. Siempre el elemento vacío va a estar en A.
Y también que A es subconjunto de A, que era lo que les estaba diciendo ahora. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque yo necesito que les quede claro los conjuntos que se pueden formar en otro conjunto, o sea, subconjuntos que hay en dicho conjunto. Estos nuevos conjuntos se forman con los elementos que hay en el conjunto. Y la unión completa de estos conjuntos que se pueden formar, de todos, efectivamente hacen algo que se llama el conjunto de partes. ¿Listo? Ya lo voy a explicar más adelante un poquito mejor. Bien. Otra definición que también quiero aclarar en los subconjuntos es la igualdad de conjuntos. Entonces, otra definición importante es la igualdad de conjuntos. Usted me va a decir, profe, pero ya vimos eso. Efectivamente, ¿cómo sabemos si un conjunto es igual? Porque los elementos de A también están en B y todos los elementos de B también están en A. Pero hay otra definición a partir de sus conjuntos. ¿Cuál sería? Que si A es subconjunto de B, ojo con esta I. ¿Por qué, Luis? Porque las dos condiciones tienen que cumplirse y B sea subconjunto de A, entonces A es igual a B. ¿Listo? ¿Cómo se escribiría eso en lógica? A subconjunto de B y B subconjunto de A. Entonces, A es igual a B. ¿No? ¿Qué? Ah, no, es que tengo audífonos. ¿Listo? ¿Alguna duda con relación a esto? Esto es como algo extra, ¿no? Como para que recordemos los conectores lógicos. ¿Listo? Como título, conjunto de partes. Ahora sí, vamos a hablar de lo que les decía ahorita y vamos a ver la relación y cómo saber cuántos elementos tiene el conjunto de partes, dependiendo el conjunto original. ¿Listo? Entonces, se pueden formar conjuntos cuyos elementos pertenecen al conjunto o también son elementos del conjunto. Entonces, se pueden formar elementos tales que cuyos elementos también son conjuntos. Es decir, que con los elementos de un conjunto puedo formar conjuntos. Nótense ustedes o hagamos la aclaración de que siempre que yo hablar de un conjunto, ya sea que lo escriba por comprensión o por extensión, siempre utilizamos ¿qué elemento? ¿Ponchados? ¿Cuál es el elemento clave que utilizamos nosotros para denotar un conjunto?
¿Cuál? Muy bien, las llaves. Miren que siempre que yo voy a hablar de un conjunto, ya sea por extensión o por comprensión, siempre se utilizan ¿qué? Llaves. Que a veces las uso de color negro, a veces rojas, pero siempre se utilizan llaves. Es decir, que siempre que vean ustedes algún elemento dentro de dos llaves, yo ya sé que eso es un conjunto. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? Es decir, que yo tengo acá A igual a 1, 2, 3, 4 y 5. Y A también puede ser 1. 1 es un conjunto, ¿sí? Coma. 2,3 también es un conjunto de A. Y también 3,4,5 es un conjunto de A. Miren cómo yo formo nuevos conjuntos de estos elementos y también son conjuntos de A. Ojo, vacío también es un conjunto de A. ¿Listo? Este es el conjunto vacío y también vacío hace parte de A, que fue lo que hicimos acá. Vacío es subconjunto de A. Ojo con estas denotaciones. Una cosa es que vacío pertenezca a A, otra cosa es que el conjunto vacío sea subconjunto de A. ¿Listo? Bien. Ahorita hacemos bien esa aclaración más adelante. Listo. Ahora, otra aclaración que también sería bueno tener acá es que vacío es un elemento del conjunto vacío, pero no son iguales porque vacío no tiene elementos. Cambio, el conjunto vacío sí tiene elementos. Diablos. ¿Sí me entendieron? Bien. Ojo, porque vacío pertenece al conjunto vacío. Es decir, vacío hace parte del conjunto de vacío, pero vacío no es igual al conjunto vacío, porque el conjunto vacío, de cierto modo, tiene elementos. ¿Quién? Vacío. Pero vacío no tiene elementos, por consiguiente, vacío no es igual al conjunto vacío. ¿Áspero, sí o qué? Ya se lo voy a escribir. Listo, ojo, más bien, ojo. Decimos que el conjunto vacío pertenece al conjunto vacío. Nótense cómo estoy colocando el conjunto vacío. ¿Ven que utilizo las llaves? Pero, pero, vacío no es igual al conjunto vacío. Eso fue lo que les dije. ¿Por qué? Vacío es un elemento del conjunto vacío. O sea, vacío pertenece al conjunto vacío. No es igual, ¿por qué? Porque vacío no tiene elementos. Cambio, el conjunto vacío sí tiene, de cierto modo, elementos. ¿Quién? Vacío. Ahora sí, ¿ya quedó más claro? Listo, ya. Es que sonó como muy, como profe que desayunó. Esos brownies estaban como chéveres. No sé si eran los brownies o de pronto es que la leche ya estaba cortada. Dios mío. No, es que después cuando no esté grabando les cuento una anécdota.
No, y no me pasó a mí, le pasó a mi hermano. Así como dice en el meme, le pasó a un amigo de mi amiga, del novio, del perro, del gato. No, sí le pasó fue a mi hermano, pero después, ahorita que quitemos el video, le cuento. ¿Me acuerdan? Listo. Aclarado esto, entonces, todo el conjunto formado por todos los elementos del conjunto de elementos se conoce como conjunto de partes. ¿Listo? Si quieren, entonces lo colocamos y a partir de un ejemplo ya les aclaro un poco mejor esto. Entonces, el conjunto formado por todos los subconjuntos de un conjunto dado, vamos a colocar A, se llama conjunto de partes. Y se denota P paréntesis A. Hay dos formas de denotarlo, P paréntesis A o P paréntesis todo el conjunto A. ¿Sí? O sea, nombrar los elementos de A. Esa sería otra forma de nombrarlo. Esto ya lo vamos a ver. La definición formal es que el conjunto de parte de A es igual al conjunto de todos los elementos que están contenidos en A. Esta forma general es un poco, de cierto modo, complicada para entender, pero ya con un ejemplo les voy a dar a conocer esa parte. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que el conjunto de partes es igual, o sea, el nuevo conjunto que se va a formar con los conjuntos de elementos del conjunto A, tienen que ser subconjuntos de quién? De A. ¿Sí? Por ejemplo, lo que dice acá, este podría ser, si yo nombrara a todos, sería un conjunto de partes. Pero es que este me va a salir, este sería 2 a la 5, me saldría con 32 conjuntos de elementos. O sea, me sale muy grande para poderlo escribir. Vamos a hacerlo con más pequeños y así se van dando cuenta cómo se forma esto. ¿Listo? Otra cosa que quiero aclarar es que vacío hace parte del conjunto de partes, o sea, es elemento del conjunto de partes. Sí, vacío sí. Recuerde que siempre si yo quiero colocar el conjunto de partes, tengo que colocar todos los conjuntos que se forman con los elementos. Y ya dijimos que el vacío era un elemento de cualquier conjunto. Siempre va a pertenecer. Al igual que el mismo conjunto. Por eso les coloqué la aclaración aquí. ¿Dónde la puse? Ah, no, sí, fue acá, mira. Por eso les hice esta aclaración. Que vacío siempre está contenido en A y también que A está contenido en A. Entonces quiere decir que cuando yo vaya a denotar todo el conjunto de partes, estos tienen que ir. Tanto el elemento vacío como el conjunto A. ¿Listo? Ya les voy a explicar un poco mejor esta parte, entonces, para que no se me vayan a enredar. Entonces, es de aclarar que vacío pertenece al conjunto de partes y también que A pertenece al conjunto de partes para cualquier conjunto A. Ahora sí, ejemplos. Primero,
Conjunto de partes de qué conjunto? El conjunto más pequeño que nosotros vamos a conocer va a ser vacío. ¿Y cuántos elementos tiene vacío? Uno. ¿Listo? Entonces, quiere decir que el conjunto de partes de vacío va a ser igual a ¿qué? A un elemento, que va a ser vacío. Esa sería la primera definición. Segunda, hay dos formas de denotarlo. Si yo tengo que A es igual a 1, ¿cuántos elementos, ya viendo lo que nos conocemos o lo que hemos trabajado, cuántos elementos hay en este conjunto A? Dos. ¿Cuáles? Vacío y uno. Pero vamos a ir mirando cómo se va agrandando el conjunto a partir de la cantidad de elementos que voy colocando. Otra cosa, hay dos formas de denotar el conjunto de partes de este conjunto. ¿Cómo sería? De este no, de todos. Se puede colocar P, conjunto de partes de A, o conjunto de partes del conjunto con la cantidad de elementos. Si tengo tres elementos, 1, 2 y 3, bueno, 4 incluyendo el vacío, tengo que colocarlo 1, 2, 3, 4. ¿Sí? En este caso tendríamos 2, sí señor. Voy a colocarlo acá porque es igual para ambos, sería vacío, coma, y el conjunto de un elemento. Recuerden que yo coloqué acá la definición. Se pueden formar elementos tales que cuyos elementos también son conjuntos. Miren que el elemento que teníamos como 1, este elemento ya es un conjunto y hace parte de los elementos del conjunto de partes. Ahora bien, si yo analizo esto, ¿cuántos elementos tiene? 1. Pero si yo analizo el conjunto de partes, ¿cuántos elementos tiene? 2. ¿Sí? Pero eso no implica que yo haga esta afirmación. Vacío pertenece al conjunto A. ¿Sí o no? Ahí sí, como se dice, hay un elemento, pero sin, ¿cómo lo diríamos? Sin darnos cuenta o no. De forma intuitiva sabemos que también se encuentra el elemento vacío. El elemento vacío en conjuntos es como el número 0 para la aritmética, para el cálculo, por decirlo así, para la aritmética. Nosotros sabemos que el 0 existe, pero si yo sumo 0 a cualquier cantidad, no me va a alterar en nada, ¿cierto? Es como lo mismo, vacío y 0 es como lo mismo, ¿listo? Bien. Tercero. Acá viene lo emocionante. Si A es igual a 1 y 2, ¿cuál sería su conjunto de partes? Recuerden que hay dos formas de colocarlo, ya sea conjunto de partes de A o el conjunto de partes del conjunto 1,2 y se nombran los elementos. Hay dos formas. Preferiblemente se utiliza el nombre del conjunto porque si el conjunto tiene 5 o 10 elementos, pues para colocar los 10 elementos en el conjunto de partes, pues no aguanta. Ya vimos que cuando tenemos 0 elementos, el conjunto de partes tiene 1. Voy a colocarlo acá con otro color para que sea más llamativo. Cuando el conjunto tiene 0 elementos, el conjunto de partes tiene un elemento. ¿Por qué lo voy a anotar aquí? Porque les voy a hacer una pregunta más adelante y a partir de esto ustedes lo van a concluir. Cuando tiene un elemento, el conjunto de partes tiene 2 elementos y ahora vamos a ver cuando tiene 2 elementos, cuántos tiene el conjunto de partes.
Entonces decimos que el conjunto de partes sería igual al conjunto, arrancamos. Recuerden que el orden no me va a alterar el conjunto, pero a mí sí me gusta llevar un orden para no confundirme a la hora de generar los conjuntos. Entonces, usualmente yo siempre coloco el elemento vacío seguido de los conjuntos más pequeños de ese conjunto de partes. Es decir, el conjunto uno, coma, el conjunto 2, coma, ¿y cuál sería el otro conjunto que nos puede formar ahí? Uno y 2. Por eso yo les dije de que A pertenece al conjunto de partes de A. Entonces sería el conjunto uno y 2. Muy bien. Les voy a cambiar el color de estas para que sepan ustedes que son las que encierran todo el conjunto de partes. ¿Sí vieron? ¿Cuántos elementos tiene entonces un conjunto de partes cuando el conjunto trae dos elementos? Cuatro. ¿Bien? Vamos a considerar el conjunto X es igual al conjunto de partes formados por 1,2 y el conjunto Y es igual al conjunto de partes formado por 1,2,3. Ahora la pregunta es, ¿qué podemos concluir? ¿Qué se puede concluir de esta afirmación? Del conjunto X y el conjunto Y teniendo su conjunto de partes para esos elementos. ¿Qué puedo decir yo de X y de Y? ¿Qué puedo decir? Bueno, se puede concluir que X es un subconjunto de Y. Entonces, X es subconjunto de Y. Muy bien. Esto se puede concluir. ¿Qué más se puede concluir? Se puede concluir que Y es subconjunto de X. ¿Se puede concluir? Efectivamente no. ¿Por qué? En este de X es subconjunto de Y, yo lo puedo concluir tanto porque uno pertenece a y 2 pertenece a Y. ¿Cierto? Como estos dos elementos pertenecen a Y, automáticamente yo puedo decir que X es subconjunto de Y. Ojo, pero acá yo puedo decir de que 3 no pertenece, perdón, a X. 3 no pertenece a X. Entonces, ¿qué otra cosa puedo concluir a partir de esto que acabo de razonar? Si X es subconjunto de Y, pero Y no es subconjunto de X, yo puedo concluir. Colabórenme, chicos, que puedo concluir. Ya lo vimos ahí atrás. Si X es subconjunto de Y, pero Y no es subconjunto de X, ¿qué? Muy bien, yo puedo concluir que X no es igual a Y. Eso se puede concluir.
¿Listo? Eso sí lo puedo concluir. 5. Consideremos el conjunto A con 3 elementos. ¿Cómo sería A con 3 elementos? A igual A, B y C. ¿Sí? 3 elementos. Listo. Entonces, el conjunto de partes de A, recuerde, yo puedo colocar, perdón, conjunto de partes es con paréntesis, yo puedo colocar el conjunto A, B, C, lo puedo poner así, o más bien lo coloco así. ¿Cuál sería el conjunto de partes de A en este caso? Arrancamos con vacío. El conjunto A, no se les olvide eso. Una cosa es ser conjunto, otra cosa es ser elemento. ¿Cuál más? El conjunto B, muy bien. Conjunto C. Conjunto A, B. Conjunto B y C. Conjunto A y C. Ojo, tanto A, C es igual a C, A, ¿no? Y eso ya lo habíamos aclarado, entonces por eso no lo colocamos A y C y A, porque son el mismo conjunto. ¿Cuál faltaría? El conjunto total. A, B y C. Y ahora sí, cerramos. Vamos a mirar cuántos elementos dijimos que teníamos en... Oh, ¿cuántos elementos en el conjunto? En el conjunto. 3, muy bien. Ahora sí, en el conjunto de partes, ¿cuánto? 8. ¿Bien? Bueno, los va a entretener otro ratico. 5, 6. Si A tiene 4 elementos. ¿Cuáles serán los elementos? Vamos a decir que A sea igual al conjunto 1, 2, 3 y 4. Listo. Si tiene 4 elementos. Entonces, el conjunto de partes para A va a ser igual a ¿cuántos elementos va a tener el conjunto de partes de A? Ojo, estoy preguntando el conjunto de partes de A. No estoy preguntando el conjunto A. El conjunto A efectivamente tiene 4 elementos. ¿Señor? 16. ¿Quién dijo 16?
Melanio, ¿por qué dices que 16? ¿Qué operación matemáticas estás haciendo para eso? ¿Cómo? Duro, es que como tengo, recuerda que tengo los audífonos. Se está elevando al cuadrado o la base de la potencia es 2 y se está elevando a la qué? A la n. Ya tenemos que usar palabras técnicas. N, ¿quién sería n? Los elementos del conjunto. Si yo quiero ver un conjunto de partes con 10 elementos, pues va a tener 2 elevado a la 10, ¿cierto? Que tendríamos entonces 2 por 2, 4 por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32, por 2, 64, por 2, 128, por 2, 256, por 2, 512, por 2, 1024. ¿Sí? Se imagina, uy, les va a dejar esa tarea. Me traen el conjunto de partes, uy, pues son solo 1024 elementos. Listo, ¿cuáles serían el conjunto de partes de este A? Arrancamos con vacío. ¿Qué más? ¿Cómo? Listo, entonces arrancamos. Conjunto uno, conjunto 2, conjunto 3, conjunto 4. Ahora vamos con el de 2, 1 y 2. Hagamos primero el de 1, 1 y 3, 1 y 4. Ahora sí, vamos con el de 2, 2 y 2. Ah, no, perdón, se me fue. 2 y 3, 2 y 4. No, otra vez más. Ah, ok, 3 y 4. ¿Cuál más? Ya como que acaban esas parejas, ¿cierto? 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4, 3, 4. Ahora sigue la de 3. 1, 2 y 3. Siguiente. 1, 2 y 4. Siguiente. 2, 3, 4. ¿Se puede otra más de 3? Sí. 1, 3 y 4. Muy bien. Como que ya, ¿cierto? Perdón. Y 1, 2, 3 y 4. Vamos a contarlos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Efectivamente tenemos nuestros 16 con elementos del conjunto de partes. ¿Listo? ¿Cómo? ¿Cómo así que solo fue? No necesariamente es en pares, sino que la base de la potencia es 2. Por eso es que nos da par. Vamos a anotar entonces eso para que no se les vaya a olvidar. Listo, entonces decimos, eh,
¿Cómo lo colocamos? Para, sería para conocer los elementos del conjunto de partes es evidente que se relaciona con la cantidad de elementos del conjunto. Con la cantidad de elementos del conjunto. Es decir, si A tiene un elemento, porque no me gusta escribir, si A tiene un elemento, entonces el conjunto de partes de A tendrá dos elementos. Ah, no, también tiene uno. El conjunto de partes de A tendrá un elemento. Punto. Sí, en este caso, cuando hicimos el ejemplo de conjunto de partes de A es 1 y ahí serían 2 porque el vacío también va a No, espera, entonces si A tiene un elemento, no, acá sí lo coloqué mal, tienes toda la razón. A tendría dos elementos. Sí, señor, dos, discúlpame. Es que quería decir era que si A no tiene elementos, el conjunto de partes sería uno. Ahí fue donde me enredé, lo siento. Entonces coloquemos, si A, por aquí este costadito como para que ustedes lo arreglen allá. Porque es que para tacharles, no, pues suerte, tachen ustedes también. Si A tiene cero elementos, ahora sí, el conjunto de partes tendrá un elemento. Sí, ahora sí está bien. Entonces, si A tiene, no, es más, la voy a hacer mejor. Ustedes sigan copiando ahí, tranquilos. Yo voy a hacer una mejor. Conjunto, es decir, entonces, conjunto y conjunto de partes. Acá van a ir número de elementos y elementos. Sí, es mejor así, Luis, gracias. Entonces, si el conjunto normal, o sea, A tiene cero elementos, el conjunto de partes tendrá uno. Si el conjunto de A tiene un elemento, el conjunto de partes tendrá dos elementos. Si tiene dos, el conjunto de partes tendrá cuatro. Si tiene tres, el conjunto de partes tendrá ocho. Si tiene cuatro, el conjunto de partes, como dijimos, tiene 16. Si tiene 5, serían 32. Si tiene 6, sería 64. Es decir, que el conjunto de partes se relaciona con el 2n
para los n igual a la cantidad de elementos del conjunto. ¿Está mejor así? Bien. Entonces, la única que me hace falta sería para los n, tal que 2 a la n. ¿Sí? Y eso va a ser constante. Exactamente. Entonces, va a ponerlo acá, puntos suspensivos, puntos suspensivos. Listo, ahora sí quedó bien organizadito. ¿Bien? ¿Alguna duda con relación a esto? Creo que estoy desocupado. Ah, lo siento. Listo. Continuemos entonces con 8. Se puede realizar la operación del conjunto de partes del conjunto de partes de A. ¿Sí? Se puede realizar la operación del conjunto de partes del conjunto de partes de A. ¿Por qué me equivoqué? ¿Sí o no? Bien, si tenemos el conjunto de partes de A, para A que tenga dos elementos, un elemento, 1, pues efectivamente yo puedo sacar el conjunto de partes del conjunto de partes de A. Esto es lo que estoy diciendo. ¿Sí? En este caso, ¿A quién es? 1. Quiere decir que el conjunto de partes de A, ¿quién es? Muy bien. Vacío, coma, conjunto de partes de 1. Entonces, ¿cómo sería el conjunto de partes del conjunto de partes? Sería entonces vacío, que sería el conjunto de partes, del conjunto de ese, el elemento de ese conjunto que ya está ahí. Sería el conjunto vacío, ¿cierto? Que sería este, ¿cierto? Sería el conjunto del conjunto 1. ¿Y cuál me haría falta? Recuerden que son 4 elementos porque hay 2. Entonces sería el conjunto de vacío, coma, y el conjunto 1.
¿Sí? Ahora sí quedó bien las llaves, ¿sí? ¿Sí quedó claro? Observe que se cumple 2 a la 2 a la uno, ¿cierto? 2 a la 2 a la uno. 2 a la uno, 2, 2 a la 2, 4. Efectivamente tenemos 4 elementos de este nuevo conjunto de partes, del conjunto de partes, del conjunto de partes de A. Bueno, lo dije 3 veces. Del conjunto de partes, del conjunto de partes de A. Ahora sí. Sí, sí, sí. Bueno, entonces hagámoslo 3 veces. Ya que, ya que me puse bocón. Si tenemos A igual a 1 y 2, ¿cómo quedaría? ¿Cómo fue que dije ahorita? Conjunto de partes del conjunto de partes del conjunto de partes de A. Ah, pero pues yo quiero que lo hagamos. Bueno, que lo hagan ustedes. ¿Cómo sería ese conjunto de partes? Miremos a cuántos elementos serían. Decimos que son el primero a la 2, a la 2 y a la 2. 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2. Espere, sería, perdón, 2 a la 2, 4. 2 a la 4, 16. Y 2 a la 16. Uy, fue madre salir. Creo que. No serían 2 a la 3, ¿Y por qué 2 a la 3? porque son 3 No, dos elementos, mira. y el vacío. No, no, no. Recuerde que el vacío es elemento del conjunto de partes. Sí. Vacío es conjunto es elemento del conjunto de partes. Entonces, este es el número ¿qué? De elementos. O sea, este sería nuestro n. Este 2 sería nuestro primer conjunto de partes, este otro 2 sería nuestro otro conjunto de partes y el último 2 sería el último conjunto de partes. ¿Quiere decir que cuántos elementos tendría este conjunto de partes? 2 elevado a la 2 son 4, 2 a la 4 es 16 y 2 a la 16. Si 2 a la 10 eran solo. Venga, hagámoslo. No, 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 la operación. Pero si ven ustedes que le matan toda la emoción a las matemáticas, habíamos dicho que 1024 era 2 a la 10. Entonces, por 2, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 64.536 elementos. 6.000, perdón, 65.536 elementos. No me tienten. Esa hojita de blog le quedaría chiquitica. Entonces, elementos del conjunto de partes, coma, del conjunto de partes, coma, del conjunto de partes,
Ahí sí, de A. Y ojo, solo tenemos A con dos elementos. ¿Sí ven? Tendríamos 65.536 elementos de nuestro conjunto de partes. No, ya mucho, sí, ya sería muy atrevido de mi parte. ¿Listo? Entonces, ¿cómo? ¿Listo? ¿Quedó claro esa parte ahí? Bueno, ya que tenemos en cuenta el conjunto de partes, es necesario aclarar lo que les estaba diciendo ahorita. Ojo, si tenemos el conjunto, A es igual a 1, 2 y 3, ¿sí? Como elementos, el conjunto de partes de esto, ¿cómo sería? Ya sabemos que son tres elementos, o sea, 2 por 2, 4 por 2, 8. Son 8 elementos. ¿Cómo sería? Ese lo hicimos no, ese lo hicimos con letra. Sí, ese lo hicimos con letras, ahí sí. Listo. ¿Cómo sería? Entonces decimos que sería vacío, coma, el conjunto uno, el conjunto 2, el conjunto 3, el conjunto uno 2, el conjunto uno 3, el conjunto 2 3 y el conjunto general. Uno 2 3. A ver, uno 2 3 4 5 6 7 y 8. Muy bien, 8. Nótese esta aclaración que voy a hacer acá, que va a ser muy importante. Ojo, yo puedo manifestar efectivamente de que 3 pertenece a A, ¿cierto? Y también yo puedo expresar efectivamente que 3, el conjunto 3, ojo, el conjunto 3 es subconjunto de A, según el conjunto de partes, ¿cierto? Según el conjunto de partes, el conjunto 3 es subconjunto de A. Y 3 elemento, o sea, el elemento 3 pertenece a A, pero no se denota de que 3 sea subconjunto de A. ¿Listo? Esto no se denota, no se cumple. ¿Listo? ¿Por qué no se cumple? Porque la contenencia se refiere o se hace noción a conjuntos, más no a elementos. Si es un elemento, pertenece al conjunto, más no viene siendo subconjunto. ¿Qué quiere decir eso? Quiero que vean la diferencia entre 3, que no es igual al conjunto 3. Lo mismo que pasaba con vacío. Vacío pertenece al conjunto vacío, pero vacío no era igual al conjunto vacío. Pasa totalmente lo mismo. 3 sí está contenido o sí pertenece al conjunto 3, pero 3 no es igual al conjunto 3. Por eso es importantísimo, importantísimo que ustedes tengan claro lo que es el conjunto cuando lo denoto con corchetes, con llaves, perdón. Que eso es un conjunto. Que si yo le hago el conjunto de partes solo a ese 3,
voy a tener dos elementos, vacío y el conjunto 3. Recuerde que el conjunto de partes está compuesto por conjuntos formados por los elementos del conjunto que estoy trabajando. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Laura? ¿Alguna duda? ¿No? Luchito, ¿todo claro? ¿Sí? Podemos entrar entonces a ver ya operaciones. Ah, mi reloj estaba tirado. Podemos ver ya operaciones de. ¿Qué hora es? Ah, sí, sí alcanzamos. Operaciones de conjuntos. ¿Sí? Entramos ya a ver operaciones de conjuntos. Al menos que denotemos la unión, intersección, diferencia y diferencia simétrica. Al menos esas cuatro. ¿Sí? Sí. Sí, porque tras de que llegué tarde por empujar la moto. Señora. En este tiempo les podemos ayudar a llegar a la. Oiga, ustedes, ¿por qué son tan flojos? Ay, no, no, espere que eso está quedando Bueno, muchachos, que estén muy bien. Gracias por estar en mi canal. Un abrazo gigantesco.